Muy buenas noches. Quiero darles la más cordial bienvenida a este evento que estará destinado a tratar un tema crucial que nos tiene angustiados a todos, que es el de la crisis económica. Con ese desafío en mesa, decidimos invitar a Omar Velasco, economista y es columnista en La Razón. Adelante, Omar. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Roberto. Un saludo cordial a todos los que están presentes. Para mí, un placer, un privilegio poder compartir unos minutos para comentar sobre la situación económica nacional. Voy a tratar de ser muy puntual y de alguna forma complementario para no ser repetitivo en los puntos que ya se han mencionado. Probablemente yo lo voy a enfocar de una manera distinta, con ciertos matices que pueden incluso generar polémica o pueden no ser de la misma convicción, pero creo que es parte de un poco de la pluralidad de ideas que hay que tratar de generar. Entonces, sin más preámbulo, las tres preguntas que se me ha indicado, ¿no? Que está en la presentación. La primera tiene que ver con la gravedad, la intensidad de la crisis que estamos viviendo. Entonces, lo que hay que ver es que hace cerca de 2 años hemos comenzado a experimentar un estrés de dólares en la economía. Este estrés en un principio era bastante tenue, era bastante moderado. El gobierno creyó que esta situación podía resolverla rápidamente, por tanto se entendía que era un tema temporal. En el tiempo, el problema se ha ido agrandando y intensificando en la escasez. Entonces, esto, digamos, la señal de crisis en el país está reflejado en este desdoblamiento del tipo de cambio que se ha ido incrementando de forma sustancial en los últimos meses. En Bolivia podemos decir que estamos técnicamente en una situación de crisis cambiaria que ocurre, y lo digo siempre, cuando una moneda pierde valor de forma sustancial y lo hace en un corto periodo de tiempo. Esta situación de crisis en el mercado monetario está arrastrando la economía a una situación de crisis generalizada que todavía no ha ocurrido, sí, pero que está, digamos, en producción. Por tanto, uno podría decir que se encuentra la economía en una situación de crisis en ciernes. Eh, Esta situación de crisis está vinculada a un factor estructural que lo voy a comentar brevemente en este diagnóstico que creo que también es necesario de hacerlo. Y obviamente hay factores coyunturales que también están afectando la situación, pero lo que me parece importante destacar es que no es una situación hoy de crisis en el sector real de la economía, porque todavía la economía crece, pero crece cada vez menos. Estamos llegando a una situación prácticamente de estancamiento económico en perspectiva, y está explicado principalmente por una fuerte desaceleración de las importaciones, por claramente, digamos, la imposibilidad de poder mantener la logística de importación previo a este contexto. Hay una situación, Gabriel también lo mostraba muy bien, de disminución de la tasa de inversión, particularmente en el sector público, que es otro de los factores que históricamente ha ido explicando el crecimiento. No es una situación hoy de crisis monetaria porque todavía el sector monetario muestra, digamos, una relativa estabilidad, pero el riesgo de entrar en una suerte de desorden monetario es alto. Es decir, el problema hoy es de flujos, no de stocks, pero en el tiempo podría convertirse en un problema de stocks. En el sistema financiero se ve claramente señales de deterioro de los principales indicadores, depósitos, cartera, incremento de mora, algunos servicios financieros como el tema de las remesas, el tema de los retiros de cuentas en el exterior o de depósitos se han ido restringiendo. Eso nos muestra una gradual desintermediación del sistema financiero, ¿no? Y donde estamos cada vez más yendo a los canales informales. Eh, del otro lado, tenemos un problema fiscal porque claramente venimos hace más de una década registrando déficit fiscal, pero no es una situación hoy de insolvencia económica, al menos en el corto plazo, pero si uno lo ve en perspectiva, el riesgo potencial de entrar en una situación de incumplimiento de pagos por parte del sector público claramente está materializado en los próximos años.
la situación actual ha generado para la percepción de los bolivianos, al principio una situación de preocupación, incluso de negación de la situación actual, y hoy se ha convertido en una situación de desesperanza, y la desesperanza se está convirtiendo en una situación de enojo, de rechazo, de protesta. Primero era específica y ahora es cada vez más generalizada, que puede poner en riesgo la estabilidad gubernamental. Entonces, em, más allá del contexto puntual que vive la economía nacional, no podemos perder de vista las grandes tareas pendientes que tiene la economía nacional que resolver en algún momento, y que en el fondo es, digamos, parte de la explicación. Entonces, por un lado, digamos, esto está explicado, esta falta de divisas, por la poca diversificación de las exportaciones que hemos tenido, digamos, de forma histórica, ¿no? Y aquí lo que hay que recordar es que, digamos, el proceso de sustitución perdón, de exportaciones no tradicionales, más recientes, por ejemplo, en el sector privado, data de hace cerca de 30 años. En 30 años en el sector privado no hemos tenido una nueva ola de diversificación de exportaciones privadas. El sector público lo ha hecho con algunos productos específicos que se puede ver en los últimos 2, 3 años, pero también es bastante limitado. Pero este es digamos, un primer elemento. El otro elemento también fundamental tiene que ver con la alta dependencia a las importaciones de combustibles. Hace una década teníamos, digamos, más del 70-80% de producción nacional de gasolina y 50 de diésel. Lo que se ve es que en el tiempo la dependencia se ha ido incrementando porque no hemos sido capaces de revertir esta situación de importaciones de combustibles en general, pero que también está acompañado con lo que también Gabriel mostraba, este déficit comercial hidrocarburífero. Nos hemos vuelto en un país, hemos pasado de ser exportador neto a importador, y hemos mantenido la cualidad, hemos cambiado la cualidad de exportadora, manteniendo los mismos niveles de subvención, y eso obviamente en el tiempo se traduce en un desequilibrio más fuerte. No se puede dejar de mencionar en este análisis el tema climatológico, porque en realidad, si uno se pone a pensar, digamos, desde la tarea del sector exportador, en el sector agrícola, digamos, el principal producto de exportación, que es la soya, ha estado vinculado principalmente al avance de la frontera agrícola, porque aquí en el gráfico, si se ve en línea en azul, representa el rendimiento por hectárea de los últimos 40 años, que ha estado rondando entre 1,5 y 2,5 toneladas. Eso quiere decir que la mayor participación del sector agrícola en los últimos años, que se ha incrementado y es evidente, se ha hecho principalmente a partir del avance de la frontera agrícola, ¿no? Y eso obviamente en el tiempo se está traduciendo en una mayor tensión en términos del clima. Y esto obviamente nos obliga no solamente a buscar soluciones de muy corto plazo, que puede ser obviamente liberar las exportaciones con el fin de aumentar la capacidad exportadora, sino también entender la sostenibilidad de esto en el mediano plazo. El tema del balance comercial es importante porque claramente digamos, el déficit comercial es lo que está explicando esta disminución de reservas en el tiempo, pero aquí muy importante esta lámina, porque claramente hay una presión que viene explicado principalmente en el sector privado. Eso creo que es innegable de no ponerlo en el análisis, digamos, en la explicación de la situación actual, porque, digamos, más allá de haber mantenido el tipo de cambio fijo, y eso luego pues, se puede, digamos, podríamos discutir su factibilidad o no de haberlo hecho, pero más allá de ese tema en particular, lo que hay que ver es que no hemos sido capaces en este auge de materias primas de revertir este déficit comercial,
que, claro, en el margen viene también incidido, ahondado por el déficit comercial del sector público. Es decir, muy particularmente es en el último año donde el gobierno deja de generar excedente económico, el proceso de acumulación ha terminado y a partir de ahora lo que se ve más bien es una situación de uso y de finalización, digamos, de los recursos de excedente en términos de flujo. No estoy yo muy de acuerdo con responsabilizar al déficit fiscal global como el principal causante de la situación de caída de reservas internacionales o, digamos, el punto neurálgico de la crisis en ciernes, porque aquí lo que hay que ver en particular, y también creo que en la explicación que se daba con Ramiro, porque Ramiro hacía la descomposición entre lo que es el ahorro público y el global, lo que hay que ver, y ahí sí corrigiendo el dato de qué se llama, en realidad desde el 2020 lo que se advierte es que se ha tenido un déficit corriente, es decir, un desahogo en el sector público. Este desahogo no lo habíamos tenido en la década anterior, es decir, que a pesar que manteníamos déficits fiscales, estos déficits no eran un problema. Desde esta mirada, en realidad el problema comienza cuando estructuralmente volvemos a entrar en una suerte de desequilibrios, digamos, en términos corrientes. Aquí está el promedio el dato, por si acaso ahí, Gabriel, está publicado, esta semana recién han publicado el dato del déficit, está ya actualizado al 2023, ¿no? Pero claramente hemos estado casi todo el año sin conocer el famoso número, ¿no? Pero lo que hay que ver es que en realidad el déficit fiscal previo a la pandemia venía en torno al 7%. En los últimos 4 años se incrementa el déficit fiscal en casi 4% en promedio, pero además, y eso es muy importante, cambia cualitativamente el déficit por dos razones. Cambia primero porque, repito, este déficit ya no está explicado por la inversión pública que históricamente era, digamos, la explicación del desbalance macroeconómico, sino que viene fundamentalmente por el desequilibrio en el gasto corriente y en el ingreso. Lo segundo que hay que ver, y me paso a la lámina del lado derecho, tiene que ver que estamos en una situación de restricciones externas financieras para el sector público, tanto de mercado, tanto en el mercado, tanto en términos formales en la economía doméstica. Tenemos un periodo donde los desembolsos son menores que el flujo de servicios de la deuda, eso está generando una presión fiscal importante, pero del otro lado también estamos con restricciones internacionales, porque claramente ya no podemos emitir deuda a los niveles de antes. Es importante, estoy controlando el tiempo, así que creo que con 3 láminas termino. Eh, eh, Creo que es importante de alguna manera abandonar esta consigna, ¿no? De tratar de alguna forma digamos, atribuirle el déficit fiscal exclusivamente al tema de las empresas públicas, porque, digamos, el déficit de las empresas, digamos, de los últimos años es pequeño en tamaño, en composición, en relación al total del déficit fiscal. Entonces, creo que hay que, digamos, de alguna manera tratar un poco de dimensionar mejor ahí los ajustes en términos de lo que, digamos, se puede sugerir. Y del otro lado también creo que me parece muy aleccionador ver que el margen de ajuste fiscal, que yo lo veo bastante limitado, porque en realidad cuando uno ve la composición del gasto corriente, cerca del 30, casi 40% está vinculado a lo que es el tema de sueldos y salarios, ¿no? Que en general, sumado al tema de bienes y servicios, el servicio de la deuda, más del 95% del gasto corriente es gasto inflexible, gasto que su reducción implicaría, o por un lado, un ajuste fiscal recesivo, porque tendría que ir vía menor expansión de la demanda interna, o tendría que venir vía subvención
y eso implicaría un efecto, una incidencia directa sobre los precios de la economía. Entonces, cualquier sea el ajuste fiscal que se vaya a proponer, se tiene que tomar en cuenta también el efecto sobre la economía. Entonces, entrando directamente a lo que ya son las medidas que hay que recomendar o se debería evaluar, yo vengo insistiendo en la necesidad de primero focalizarse la subvención, hay que reducirla, no hay que eliminarla de forma completa, es una focalización selectiva, y está vinculada en realidad en tres criterios. Digamos, tiene que realizarse a grandes consumidores de diésel porque representa la mayor participación del gasto en la subvención. Tiene que estar dirigida a quienes pueden importar su diésel de forma directa, quiere decir que son consumidores de diésel y exportadores de algún producto. Y tercero, que este producto no tiene una mayor incidencia en la cadena de precios de la economía. Entonces, esto podría, por supuesto, alivianar, reducir parcialmente la situación del déficit. En un segundo momento uno podría pensar ya en una, digamos, revisión de la subvención a otros sectores de la economía que son, digamos, mucho más sensibles. La sustitución de importaciones privadas es esencial en esta estrategia de reducir el peso del déficit comercial sobre el desajuste de la balanza de pagos. Es esencial de que el sector privado tenga una mayor capacidad productiva. Definitivamente esto es parte de la salida de la crisis, pero tiene que estar acompañada, digamos, con esta mirada de qué productos podemos sustituir internamente. Esta sustitución se está dando de manera forzada porque en realidad hoy las empresas están comprando bienes nacionales porque no tienen la posibilidad de importar bienes extranjeros. Hay que tratar que esta sustitución no sea tan desordenada. La estrategia tiene que venir no solamente acompañada con sustitución de bienes, sino con sustitución de servicios. Y es ahí donde el tema el turismo va a jugar un rol importante. No me voy a extender mucho por falta de tiempo, pero aquí es muy importante la participación público-privada en la formación, digamos, de un colectivo, una asociación público-privada, colectivo, como yo le llamo. Estoy de acuerdo con el tema de la liberalización, pero no total, porque en realidad aquí lo que hay que ver es que hay productos que son sensibles para la canasta básica familiar nacional, porque si uno libera todos los productos, va a tener un efecto de presión en segunda vuelta cuando los precios internos comiencen a escasear, cuando los bienes nacionales comiencen a escasear. Entonces, tiene que ser una liberalización selectiva, amplia, pero focalizada en determinados bienes. Y por supuesto se tiene que garantizar un mecanismo de atracción de dólares al país, porque digamos, ampliar las exportaciones sin garantizar mecanismos que aseguren el retorno de esos dólares a la economía no va a ser efectivo. Esta medida, y ahí concuerdo con Ramiro, tiene que necesariamente venir con un proceso de relajación de la regulación financiera, porque lo que ha ocurrido es que el gobierno, en el afán de querer regular el precio de la divisa de forma indirecta a través de las comisiones de transferencias al exterior, ha terminado matando el instrumento, porque el sistema financiero logró en su momento contener esta presión del tipo de cambio traspasándole el costo al consumidor final vía comisiones. Pero el problema es de que cuando se realiza una sobreregulación en términos de la comisión, lo que ha provocado es una destrucción de los incentivos que tenían los bancos para poder traer dólares a la economía. Entonces, de lo que se trata es de que se pueda ahí focalizar mejor cómo se puede flexibilizar, mejorar el mecanismo para darle más margen a los bancos. En este contexto digamos, de expectativas de devaluación, los bolivianos necesitan un activo de refugio alternativo al dólar para que la sobredemanda de dólares no genere mayor escasez. Probablemente el gobierno actual no está en las condiciones de lanzar una nueva moneda, digamos, un activo de refugio alternativo como podría ser un CBDC, pero definitivamente, digamos, el gobierno que venga va a tener que estudiar esta posibilidad de crear esta figura, digamos, de activo de refugio. Termino entonces señalando muy rápidamente que en relación, digamos, a esta
potencial compatibilidad entre medidas de corto y de mediano plazo. Pues esto es claramente posible, pero es altamente dificultosa porque depende de al menos cuatro requisitos esenciales. La solución económica hoy no se resuelve si no se resuelve primero el tema político. Pero aquí hay un tema esencial porque dada el tema de la intensidad de caída que tiene la economía nacional, lo que hay que ver es que no necesariamente el próximo, o sea, con un nuevo gobierno restaurado, un cambio de gobierno, se va a garantizar un plan de estabilidad. Eso yo lo pondría en duda porque claramente el próximo gobierno no va a tener va a tener los mismos problemas de gobernabilidad en términos de sociales o en términos de mayorías de fuerza parlamentaria para poder implementar un paquete de reformas. Entonces, yo no lo vería tan fácil que es un tema de cambio de gobierno para resolver esta situación. El tema de las restricciones financieras van a continuar. Yo creo que aquí es muy importante no lanzar un número, digamos, tal vez un poco arbitrario. Se tiene que hacer una cuantificación de cuál es el tamaño de brecha que se tiene que financiar, no solamente el 2025, 2026, porque en realidad el monto que la economía nacional requiere no llega a ser cubierto con los recursos únicamente del fondo, únicamente del FLAR o únicamente de los desembolsos externos, porque claramente, digamos, la capacidad financiera que tienen los organismos y las limitaciones institucionales que tenemos para ejecutar estos recursos, como también mostraba Ramiro, digamos, nos impiden, o sea, no nos permiten, hay que comprender que no va a ser suficiente para poder. Entonces, la salida va necesariamente depender por una situación de saneamiento fiscal que nos permita retornar a los mercados de capitales, porque en realidad el mayor riesgo, el riesgo de corto plazo es cómo, digamos, reducimos el tema el riesgo fiscal que tiene el Tesoro de refinanciamiento, porque hay una elevada deuda de corto plazo en moneda nacional que está actualmente cubriendo. Y del otro lado, en el mediano plazo, el riesgo mayor es que hay un, digamos, potencial riesgo de incumplimiento de la deuda hacia el año 2027, cuando tengamos que comenzar a realizar el refinanciamiento. Entonces, las medidas que se vayan a aplicar desde el próximo año tienen que ser pensadas en tratar de llegar el 2027 con, digamos, la mejor, digamos, estructura macroeconómica para poder refinanciar la deuda de ese periodo. Recuperar la credibilidad no es tan sencillo porque se ha fracturado. Es necesario un plan integral, pero si el plan integral no se aplica, digamos, desde un punto de vista digamos, de generar confianza y generar, digamos, señales de credibilidad, no va a ser posible de implementar. Entonces, hay una serie de requisitos prácticamente difíciles de cumplir, sea quien sea el gobierno que se encauce la situación actual.